Muy buenas tardes, amigos oyentes, ya estamos en los diálogos. Esta mañana en el despunte me referí al asunto de la gente que hizo el Frente Sandinista. Lo hice de manera rápida porque tendría que pasar todo el día. Independientemente de una serie de calificativos groseros y otros aclaratorios sobre la posición de Víctor Tirado, a quien conozco muy bien, hemos sido amigos de siempre, es uno de los antiguos combatientes de aquel Frente Sandinista. Como tantas veces he platicado con él cuando nos vemos, que dicen que el amigo de Carlos era Tomás Borges falso. El amigo de Carlos era él, Víctor Tirado, y él logra su libertad cuando lo capturan aquí en Nicaragua por gestiones de Fausto Amador, padre de Carlos Fonseca, empleado de los Somoza, y era el que les administraba los bienes a la sucesión. Tirado es mexicano de nacimiento, ha vivido la mayor parte de su vida aquí en Nicaragua. Él estuvo en el MRS, que no me diga que no. El MRS es un movimiento disidente del Frente que aglutina hoy a la mayoría de los comandantes de la revolución de aquella época. Es un hombre que figuró en lo que le llamaban la novena para las nuevas generaciones, que eran 9 comandantes que habían en esa época y que eran los que gobernaban. Había una junta de gobierno cuando triunfaron en la que estuvo Sergio Ramírez, de la cual fue también vicepresidente de Daniel Ortega. Posteriormente, ahora lo miro hipócritamente que se lava las manos y se lamenta de lo que pasa en Nicaragua. Él es corresponsable también. Como Víctor lo fue en los años 80 de los gobiernos que aquí hubieron, porque era parte de la Dirección Nacional del Frente. Pero no se puede meritar a una persona cuando méritos los tiene. Si él asume esa posición, él es el único responsable de asumirla. No lo he visto que cuando nos ponemos a platicar en el súper, que es donde él converge conmigo, no le he visto nada, rasgos de locura, como he visto que dicen o que tiene Alzheimer. Platica muy bien y el tema redunda siempre sobre lo mismo. Hay un amigo querido que ya falleció y que cuando estuve en INATEC estuvo conmigo, que es el general Jerónimo Linarte, que fue, por cierto, el último jefe de escoltas de Somoza en el Paraguay, y me decía, siendo teniente, yo lo llevé a él y al Carlos Fonseca y a Víctor Tirado a Guatemala, después que gestionara su libertad el papá de Carlos Fonseca, que era don Fausto Amador. De ahí se fueron para México, hizo la guerrilla. Aquí tenía sobrenombre, le decían el chanchero porque vendía chanchos en tiempo de la guerrilla. Le decían el canoso porque toda la vida fue canoso. Y le decían el chachalaco porque era bueno para hablar. Y así a este chachalaco, como yo le he llamado, las pláticas que tenemos en el súper son largas y deliciosas porque hablamos de la historia. Lo que pasa, y hoy lo argumenté, lo que dice Bertrand Russell: país que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. Así como les expliqué que Henry Ruiz es el último guevarista en la montaña, como Jaime Willock, el prochino del movimiento proletario del Frente Sandinista, y los Ortega, que eran le llamaban los tercios porque eran los que se entendían con la burguesía en aquella época, porque era anatema la burguesía. Pero hago esta aclaración porque entre muchas llamadas dice, ¿y cuánto le pagaron? O sea, y groserías que denotan la ignorancia de muchos que desconocen la historia o se fueron de aquí. Pero independientemente de las posiciones que cada quien asuma, me merece todo el respeto Víctor Tirado. Si él asume esa posición ahora, es cosa de su conciencia, de él, y de sus razones tendrá. Por otro lado, las manifestaciones han continuado hoy.
en esta reedición de la historia, Javier, estoy viendo al grupo Cibes de los años 60, en que participó casualmente Rosario Murillo, sentados en la cuneta frente al hospital militar, porque ya les pusieron una valla de policía. Mucho cuidado con encender el fuego, Javier. Mucho cuidado con encender el fuego, porque aquí hay muchos intereses de capital en juego también. Hay que usar el cerebro en todo esto. Fue provocación ir a quitar las cruces también que habían puesto los estudiantes ahí en el Jean Paul Jenny. Y yo pienso que hay que controlar la gavilla de pandilleros que maneja Fidel Moreno, porque esos pueden ocasionar más daños de lo previsto. La situación está muy delicada, hay que comprenderla. El presidente se apresta a llamar al diálogo nacional. La iglesia pidió mediados de semana, nos dijo Monseñor Bosco Vivas, iban a tener ya su estrategia, y la pelota está en la cancha de la iglesia. Pero si aquí buscan cómo encender el fuego, lo que podemos lamentar son más muertes. Así que, Alan, quiero seguir con el tema de Tirado porque me parece fundamental. Hay una acusación de un hijo de Víctor Tirado al presidente Ortega de manipular a su padre en una condición distinta. O sea, me voy a referir a lo que dice Andrés Tirado. Este muchacho me dicen que vive en Canadá desde hace muchos años, pero que se mantiene como buen hijo, pues, o debería serlo, en contacto con su padre. Dice, él dice, muchos de ustedes, estoy impactado y entristecido por la presencia de mi padre Víctor Tirado junto a Daniel Ortega en el acto de conmemoración del Día del Trabajador. Esto lo puso en Facebook, ¿verdad? Y de ahí lo hemos tomado muchas personas, lo hemos leído ahí. El acto se realizó cercano a la casa de habitación de mis padres y como en muchos otros actos y eventos de todo tipo que se realizan en la Plaza de la Victoria, mi padre decidió ir a asomarse. Y esta no es la primera vez que Daniel Ortega lo ve, ya que él suele estacionar su caravana cerca de la casa de habitación de mi papá. Estamos hablando, Alan, que el acto fue, y el Frente Sandinista hace su acto por lo general en la Plaza de la Victoria. De la Plaza de las Victorias, una cuadra sobre la carretera Masaya, creo que está el Tip Top, y luego doblás a la derecha una cuadra más y te vas a encontrar el hotel del Papa de Víctor Tirado. A donde despachaba antes el coronel Pérez Vega, y ahí era la Dirección de Migración y Extranjería en la época de Somoza. Y era la casa de Montiel, del general Montiel, que fue ministro de Hacienda de Tacho. Esa era la casa de él confiscada y de ahí tenía... Pero ahí estaba Migración. Ahí tienes hotel, ¿verdad? Sí. Ahora dice, pero dada su desesperación por la erosión de su respaldo en la base sandinista, en esta ocasión Daniel Ortega se acercó a saludarle e invitarle a pasar a la tarima. Algo que no era parte del protocolo. Daniel Ortega sacó provecho de esta situación y de la condición en la que se encuentra mi papá. Desafortunadamente mi padre no tiene completa lucidez mental por la edad y factores que no quiero comentar por privacidad, pero que posiblemente muchos ya conocen. Probablemente él no quiere decir lo que otros han dicho, pero tampoco me consta que sea verdad que está padeciendo de Alzheimer, ¿verdad? No sé en qué etapa del Alzheimer estará o si es cierta la teoría del Alzheimer, pero es el hijo el que... ¿Qué edad tiene el chachalaco? Se llama Víctor Manuel Tirado López, nicaragüense, ¿verdad? Por gracia de Dios. No, y es un hombre arriba de lo... a ver, si Daniel tiene 70 y... ¿Cuánto tiene Daniel? 72, 73 años. Probablemente Víctor Tirado esté sobre los 80, si no los pasó. Más o menos era de la edad de Carlos Fonseca. Ah, pues entonces arriba de 80 años. Sí, sí, es contemporáneo y contemporáneo de Tomás. O sea, él tiene más de 80 años. Después de una vida como la que vivió, pues suficiente como para que pueda padecer enfermedades de este tipo, ¿no? Si doña Violeta, desafortunadamente, padece del mismo problema, pues ya imagínate.
Bueno, concluye diciendo: me duele y me entristece su participación en el acto porque yo sé que en el fondo no representa ni sus principios ni sus valores. Voy a dar criterio de hijo yo, ¿verdad? No es criterio. Trinchera le hizo una entrevista que publica hoy en la página 4 de su edición impresa y aparece como el Víctor Tirado de siempre. A ver, Víctor Tirado tenía una característica y probablemente, y voy a decirlo más claramente, nunca fue un orador, un orador excelente, no era un Tomás. El mismo Daniel Ortega pasó muchos años antes de que aprendiese a dirigirse a la gente y que la gente te entendiera. Pero este Tirado es un hombre conceptual, es un hombre conceptualmente muy sólido. O sea, proviene de la casta de dirigentes que se formó en la teoría marxista, pero que después, digamos, evolucionó en el periodo revolucionario, porque Víctor Tirado nunca le dieron a estar cerca, nunca le dieron a administrar cargos en la revolución en los que hubiese mucho poder o dinero. No era el ejército, pues, que tenía mucha plata, recibía muchos fondos del gobierno, pero además el poder de las cañas huecas. A él le dieron la ATC, la Asociación de Trabajadores del Campo. ¿Qué podía haber hecho? De ahí que Víctor Tirado realmente es una de las figuras de las que vos podés decir: hombre, sacó la casa de Montiel, ahí construyó un hotel, vivía de eso. Efectivamente, por razones de salud, él siempre fue un poeta medio frustrado, medio escondido, ¿no? Y había construido un café, el Café de los Poetas, a la par del hotel, para reunir al mundo intelectual, pero no le pegó al final y él ya no pudo administrarlo. Entonces yo entiendo pues que su hijo esté molesto por esta situación. Realmente ningún otro miembro de la familia se ha pronunciado sobre eso. Tengo entendido que otro de los hijos de Víctor es muy cercano al presidente Ortega. Pero vamos, Alan, ni lo que hizo el lunes le quita su historia revolucionaria, sí, y todo lo que hizo por este país, ¿verdad? Para bien o para mal, independientemente de cómo se juzgue, ¿verdad? Ni tampoco Víctor Tirado debe ser disculpado hoy por nadie por haber hecho lo que hizo, sea porque estaba en una condición afectado por una enfermedad de la que probablemente muchos padeceremos o no. En todo caso, Tirado López se lo encontró en la esquina el presidente y lo invitó a subir a la tarima, o como haya sido, ¿verdad? Sí, evidentemente, después de no estar tantos años a la par de Daniel, habiendo sido uno de los marginados, Alan, que tampoco le demerita, porque es cierto, él dice que siempre fui sandinista, pero una cosa es ser sandinista y otro del Frente Sandinista, ¿no? Él era del Frente. Los MRS. Él es del Frente con los 9. Con los 9, sí. Entonces, él sí dijo en el año 2015, en una entrevista que ha publicado algunos medios, incluyendo la prensa, o la prensa y otros medios, él dijo que Daniel Ortega había enterrado al frente como se le concebía. 2015, pues hace 3 años. Y es cierto, estuvo en el MRS. Pero también en el MRS hubo una cantidad de personas que firmaron su documentación y estuvieron ahí. Rafael Solís Cerda, magistrado hoy muy cercano al presidente, fue MRS, firmó la declaración, fue candidato del MRS a diputado. Y Bayardo también anduvo de cerca con el MRS. Anduvo coqueteando, sí, con algunas de las ideas de esto. Y en fin, Sergio Ramírez, vos tenés razón, Sergio Ramírez es miembro del MRS. Alan, no hay, él dice que está retirado de la política y es lo más falso que hay, porque cada semana escribe un artículo político sobre Nicaragua. No hay día en que no hay semana que no fije una posición política, y eso es estar dentro de la política. Yo quería, y casualmente por los jóvenes, Javier, porque hay muchas personas que ya toman posiciones políticas y nació en los años 80. Mónica Baltodano, viceministro de la presidencia con René Núñez, cuando era René Núñez. Porque aquí la historia, Javier, está falseada. Por eso así hay aclaración.
hacía aclaración de lo de Víctor. Ese era el amigo de Carlos, no era Tomás Borges. Henry Ruiz era ministro también de ese gobierno. Dora María Telles es la que concibe el proyecto de una sola asistencial en los hospitales y desaparece para el Seguro Social los hospitales del Seguro Social. El Sistema Único de Salud, ¿verdad? Entonces nos encontramos, digamos, que lo que hay es un pleito de familia, así lo he visto yo desde hace rato, pero aquí lo hemos dicho. Luis Carrión, viceministro, decía Tomás, primer viceministro de Gobernación, y detrás estaba Moisés Hassan, que era también viceministro. ¿Quiénes son los de la insurrección en Managua? Vos estuviste ahí en eso, Javier. A mi saber y entender, William Ramírez y Moisés Hassan. Y en el repliegue, los que se repliegan son entre los que se van replegando, que iba vos, está Moisés Hassan y William Ramírez, que lo encabezaba. Joaquín Cuadra también y Joaquín. Carlos Núñez. Y Carlos Núñez. Pero ahora se desvirtúa, ya no son, ahora son otros los del repliegue, Javier. Esa es una de las grandes mentiras. Otros que estaban en Costa Rica. Sí, y otros, los que estaban en Costa Rica son los que ahora tratan de virtuar el repliegue. Alan, hay un hecho el día de hoy sumamente importante. Voy a referirme un poco a lo que está pasando frente a la entrada del Hospital Militar. Una manifestación de muchachos salió hoy de la Universidad Centroamericana, unos 200 o 300 estudiantes, bajaron por la avenida Universitaria, subieron hasta el Hospital Militar y ahí un contingente de antimotines los detuvo. Esto me parece que es volver a antes del 18 de abril y no entender lo que ha pasado, porque los muchachos lo que quieren es manifestarse, tener el derecho a la libre manifestación. ¿Y qué le hace? ¿Qué le hace al poder y a la autoridad que ellos desfilen buscando la Asamblea Nacional porque llevaban un documento para entregarlo? Entonces los paran los antimotines, comienzan las tensiones, los policías están ahí firmes en su uniforme de protección de la DOE, o sea, el que usan los antimotines. No dicen una sola palabra porque la orden es no dejarlos pasar. Y me gustaría de nuevo saber quién dio la orden de no dejarlos pasar por si hay algo, por si ocurre algo, para responsabilizarlo. Porque esa protesta ya hubiese terminado hace una hora. ¿Qué es lo que quieren proteger? El monumento a Hugo Chávez, que está pensando que lo van a destruir los muchachos ahí en la entrada de la avenida Bolívar. Vamos. Esto ha provocado que se autoconvoque una marcha para las 3 de la tarde a la avenida Bolívar, donde van a llegar más estudiantes de lo que están ahora, y posiblemente se vaya llenando la zona del Hospital Militar, porque los muchachos que no pudieron pasar están sentados en la calle, en el pavimento, y nadie los va a mover de ahí, a menos que empiecen a tirarle gases lacrimógenos y todo eso. Entonces eso se puede poner más violento, Alan, de aquí a las 3 o 4. Sí. No tiene ningún sentido que la Policía Nacional, que está en manos de Francisco Díaz y de Aminta Granera y los jefes de la Policía de Managua. ¿Y no es que ya renunció a la Aminta? Bueno, dijo el periódico, pero todavía nadie lo ha confirmado, pues todavía ahí está y desde el punto de vista legal sigue siendo la responsable de la policía, y Chico Díaz el que da la cara, el nuevo vocero. Entonces es una cortina de humo, como dice la Roletinen. Puede ser. ¿Para distraer? Sí, puede ser, pero en todo caso, Alan, esa decisión de parar a los estudiantes, ¿a cuenta de qué? Si el 18 de abril quedó claro que aquí hay una nueva conciencia que está caminando en las calles y que no debería ser detenida por nadie. Hay que aprender la lección. Hay que aprender la lección, sobre todo porque estos muchachos van marchando y no le van haciendo daño a nadie. Van sobre la calle, que la calle es pública.
no habían hecho ninguna afectación hasta ahora. Cuando los antimotines los detienen, ellos se detienen, se traba la cosa y se arma la de San Quintín, porque esa es una avenida importante. Los pegones por todos lados son enormes. Además, la tensión, Alan, y el nerviosismo que hay por lo que pueda ocurrir ahí. ¿Con qué sentido? Pues, ¿cuál es la idea de todo esto? A mí me parece que se están disparando mucho, porque esta vez no miramos a los motociclistas de Fidel Moreno, sino que es la policía. Así es, y yo creo que cualquier investigación aquí debe incluir a Fidel Moreno, Alan. Claro. Fidel Moreno tenía, y cada vez hay más evidencia sobre eso, a pandilleros recluidos en el Estadio Nacional y en el ranchón de la alcaldía. Ya hay evidencias de eso. Y luego lo soltó. ¿Qué órdenes les dio? Todos lo vimos. ¿Qué fueron a hacer esos pandilleros? Atacaron la UNI, ensangrentaron la UNI y posteriormente destrozaron algunos lugares de Managua y se enfrentaron con otros grupos de protestantes en la calle. Asaltaron todos los supermercados Palí y Maxi Palí, y fue concreto, era contra ellos. ¿Por qué, Alan? Porque el rumor que anda en la calle, y no lo voy a endosar, es que el general Humberto Ortega es socio de los Palí y Maxi Palí. Sea cierto o mentira, la gente está creída, los estudiantes están creídos de que el ataque era para golpear al general Humberto Ortega. Entonces había que destrozar los Palí y Maxi Palí. Y si eso es cierto, es otra barbaridad. Pero Fidel Moreno debe ser investigado. Yo no creo Era el que secretario Daniel político de Managua. quiera hacerle daño a su hermano. Alan, estamos en una confrontación en la que su hermano le dijo el 17 o 16, 2 o 3 días antes de que se estallara la violencia en Managua, le dijo: hay que cambiar las cosas, no saques el ejército a la calle. O se lo dijo el 18 o 19, en esos días, ¿no? Apareció Humberto y le dijo: no saques el ejército a las calles, vas a manchar al ejército, esto no te conviene, hacer las cosas de otra manera. Pero es que no está Daniel en el país en ese momento, Javier. Daniel empieza a enterarse el sábado cuando viene aquí. Eso es lo que me ha informado. Daniel Ortega está informado minuto a minuto de lo que pasa en este país. Aún dormido está siendo Ahora, yo informado. recuerdo, Javier, que en esa clínica misma donde murió René Núñez, a Humberto lo llevan después del fracaso de Interbank. Yo creo que eso lo afligió mucho. Yo no sé si eran socios. Y Daniel se deja ir inmediatamente a Costa Rica. Y nos damos cuenta porque las noticias lo destacan. Sí. Preocupado por la salud de su hermano. Por eso Bueno, yo te ¿hasta concedo. qué punto las cosas verlas por ahí? Sí, no es cierto. Probablemente esto sea solo una bola, algo que anda en la calle sobre los Palí, Maxi Palí, pero fue evidente que el ataque fue contra esta cadena. Yo estaba en la colonia hace 2 domingos, de este domingo que pasó el anterior, abasteciendo mi casa. Llegaron los grupos de Fidel Moreno hasta la puerta. El lugar fue cerrado por decisión de la gerencia. Todos quedamos atrapados ahí, pero no tiraron una sola piedra contra la colonia Camino de Oriente, cuando enfrente se estaban escenificando protestas y estaban tirándose piedra y lanzándose ataques uno a otro. Pero no solamente, digamos, los Palí. Hay un ferretero que se queja. Ahí andaba vendiendo a alguien, Javier, uno de esos parlantes para hablar en grupos de Radio Chac. ¿Saquearon Radio Chac también? Sí, también es cierto, sí, también hubo... yo me refería a esta cadena de supermercados porque es lo que más ha concitado la pregunta de ¿y por qué contra ellos? Entonces, esas son las cosas que circulan y se dicen. Volviendo al tema, Alan, este país necesita que dejen que los muchachos se expresen, que vayan a las calles y protesten. Hoy mismo hay 4 movilizaciones, Alan. A las 10 de la mañana hubo un grupo de las familias de este joven muchacho que murió en el hospital Cruz Azul. Fue una manifestación a exigir castigo para las autoridades que decidieron no aceptar al muchacho ni darle atención médica cuando llegó de emergencia. Y es cierto, hay que incluirlos en la investigación. Nadie puede, en un hospital, por muy privado que sea, Alan, negarle la atención médica a alguien que va muriendo, ¿verdad? En segundo lugar, Alan,
Hoy en la tarde hay una manifestación en Tipitapa que va a ir hasta la alcaldía. Fíjate bien qué peligroso, a exigir que les entreguen al guarda que disparó contra un muchacho, ya te voy a dar el nombre, contra un muchacho de Tipitapa, que aparentemente es sandinista, y que falleció ese mismo día. Hubo dos muchachos muertos en las protestas, creo que ese fue el día 19 o 20, ya te confirmo. Se trata de Richard Edmundo Pavón Bermúdez, que fue muerto el 20 de abril en las protestas. Los tipitapeños dicen que fue un guarda de la alcaldía que le metió un tiro y lo mató. Entonces va a haber una marcha hoy en la tarde exigiendo justicia. Y también hoy se anunció que Nelson Telles Huete, herido el 20 de abril, que estaba en situación delicada de salud en el hospital, falleció hoy 2 de mayo, a causa de las graves heridas de bala. Hombre, algún día la policía va a dar la lista de las personas que murieron, porque sí saben cuántos son. Hay varios correos que es imposible leerlos completos. María Vázquez nos escribe, Maribel Carrión nos saluda. Hay una nota de Francisco Efraín Reyes González, dice, nada que ver Humberto Ortega, dice. No he visto nada. Walmart no trabaja con personas vinculadas al gobierno. Los que robaron los supermercados fueron las mismas turbas. No sé si este señor Francisco Reyes González es empleado o personero de las tiendas Walmart. No lo sabemos, pero dice, efectivamente, Walmart está vinculado a los ticos, pero es una franquicia internacional, ¿verdad? Sí. Probablemente, sí, son ticos, ¿verdad? Pero también hubo daños en otros supermercados. O sea, Alan, esto comenzó el 18. Llevamos 15 días hoy que comenzaron estas protestas, 15, 14 días que comenzaron estas protestas, y todavía no hemos sabido cuántos muertos hubo, cuántos heridos, cuántos edificios dañados, cuánto estrago se causó en esa jornada, y no es posible que la policía se mantenga callada. Aparece todavía el día de hoy un muerto más, que en la contabilidad de la CPDH debería ser el número 65, en la contabilidad de doña Vilma Núñez probablemente sea el 44, y en la contabilidad del Frente, que tiene 48, sea el número 49. El Frente tiene una lista de 48 nada más, pero siguen muriendo, y no puede ser que a estas alturas ni siquiera sepamos quiénes son los muchachos que están heridos todavía, cuántos están hospitalizados por toda esta jornada de protesta. Y no es posible que aún se continúen tratando de pararlo a los estudiantes que hagan manifestación. Entonces te hablaba de dos, falta una más, que es la de las 4 de la tarde, que ya quedó permanente, según los autoconvocados, en Jimpollleni. Ahí lo vas a tener todos los días, mientras las cosas no cambien. Y dicen que también el cacerolazo queda fijo para las 7 de la noche. O sea, esto no va a parar, Alan, por mucho que pongan antimotines y que afortunadamente no han pasado a la violencia, que los muchachos como el CIBE, bueno que te acordés de la juventud de esa época, años 60, eso es lo que hacía el CIBE, se sentaba en las aceras o en las gradas de catedral o en la calle. Era en la avenida Rumbel, sí. Y entonces había una protesta silenciosa y sencillamente estaban ahí. Entonces yo estoy de acuerdo con vos, que dejen a la gente. Mira, no se metieron con las manifestaciones que organizó el COSEP y los estudiantes ni con la otra, no pasó nada. Pero esto, digamos, por eso decía yo, mucho cuidado con lo que están haciendo. La situación está delicada todavía, bajo tensiones, que Daniel hablará el sábado y el domingo que salió con los de la zona franca, pero se bajó tensiones. Pero me da la impresión que hay gente interesada
en buscar cómo promover violencia, y la violencia no deja nada. Además, yo he venido sosteniendo que hay muchos intereses en juego, a ver, y no se puede estar jugando con fuego, ¿verdad? Hay altos personeros, la Minta vive ahí al lado de las cumbres, o sea, mantener una casa, vos y yo no podríamos mantener ahí una casa. No, no hay manera. No hay ninguna manera. Pero entonces, mucho cuidado, aquí hay intereses en juego, hay muchos intereses. Pero sobre todo, Alan, ahora que los dos grupos enfrentados, estamos hablando de la mitad de la sociedad y la mitad de la sociedad que apoya a Daniel, o 2/3 y 1/3, las proporciones son difíciles de definir el día de hoy. Son numerosas siempre. Verá, no hay duda de que la gama de intereses son enormes, pues, los poderosos aquí, el frente y todos aquellos que se han beneficiado tienen muchísimo que perder, pero el que tiene más que perder es el pueblo de Nicaragua, porque una guerra civil, una nueva confrontación con muchos más muertos, Alan, no puede ser en Nicaragua. Ahora, mira, aquí en Nicaragua, hoy en día, hasta hoy, no han aparecido otras listas. Lo único que han sido mencionados por la embajadora Dogo es a Roberto Rivas con la ley Mayinqui, y Carlos Pela, que es el cabildero, pues que en aquel momento, no sé si sigue cabildeaba en Washington en favor del presidente Ortega. Y no ha sido mencionado ningún otro nicaragüense, a pesar de los incidentes, ni hay sanciones de esa ley, ¿verdad? Entonces, pero estas cosas sí pueden provocar, y aquí todos estos que han hecho plata, hay un artículo bien interesante que dice que uno de los malestares de la gente es el rápido enriquecimiento de unos cuantos, ¿verdad? Entonces, les gusta llevar su plata a los Estados Unidos, se las pueden congelar, porque ahí la tienen, ahí han hecho inversiones, de tal manera que no solo en Estados Unidos, en España también, los que han llegado de Venezuela a hacer inversiones, el FBI les está dando seguimiento en Estados Unidos. En España hay 2 presos, incluso un torturador que tenía Chávez en su época. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? Mejor buscar una salida pacífica antes de ocasionarle problemas al gobierno de Daniel, si es que se sienten ellos más papistas que el Papa. Alan, yo estoy de acuerdo en que el último recurso, probablemente, para evitar una confrontación, una nueva confrontación sangrienta, es el diálogo, ¿verdad? Y estamos claros que hay gente que no quiere que el diálogo se dé porque teme de que Daniel... De uno y otro lado. De uno u otro lado temen que Daniel Ortega se consolide en el poder y tenga un respiro, y no quieren darle respiro. Y por otro lado, hay gente en el gobierno, como lo vemos el día de hoy, personas que están, alguien dio la orden de evitar que se manifiesten los estudiantes, son gente que no ha entendido, pues. Y si es la presidencia la que dio esa orden, peor todavía. Gente que no creo, por el discurso de Daniel el otro día, pero hay más papistas que el Papa. Así es. A mí me da la impresión, Alan, de que el diálogo, no solo como ha dicho Monseñor Bosco Vivas o Monseñor Báez, está enfrentado a una situación peligrosísima, a desafíos que pueden hacer que fracasen, puede ser. Te voy a decir por qué yo no creo. Fíjate bien, cuando la vicepresidenta está dando declaraciones, después del acto, ella dio declaraciones abajo de la tarima. El presidente Ortega no se movió hasta que terminó de dar las declaraciones. O sea, seguramente recomendaciones de mucho cuidado con las palabras, ¿eh? Pero no se movió, y eso lo está enfocando la televisión de ellos. Así es. Entonces, Alan, este país a mí, o sea, en otras palabras, lo voy a decir de otra manera,
Probablemente muchos creyeron que este movimiento no iba a aguantar una semana más. Y creo que la presidencia apostó a que como no hay un liderazgo, como no hay líderes notables, o visibles más bien, como no hay una organización detrás de ellos, no hay quien los estructure, probablemente han estado apostando a que se iba a disolver y que se iba a bajar, pero esto no ha bajado. Ayer mandaron a Edén Pastora para que calmara a los monimboseños. Los monimboseños y los masayas salieron a la calle. Esa fue la respuesta al envío a que les mandaran a Edén Pastora. O sea, le valió un comino a Edén Pastora. Salieron a la calle a protestar, ¿no? En muchos lugares del país hubo muchachos que salieron con latas de pintura a pintar las cosas en azul y blanco. Y efectivamente aquí solo debería haber pintas partidaria en campaña electoral. Una vez de la pantalla, dice la ley electoral que una vez que ha pasado la ley, los partidos están encargados de borrar la propaganda electoral, pero ahí todavía vemos a la cara de Cerrato en un montón de postes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ayer? Hay una muchacha que narra el momento en que se tienen que refugiar en una casa, porque la policía antimotines los iba siguiendo porque andaban pintando de azul y blanco los postes. Que los pinte. Pues sí, que los pinte. En la concentración del frente el 30 de abril había miles y miles de banderas azul y blanco. También, sí. Pues te digo, pues van a mandar a los de la moto a que le quiten a la gente que apoya al gobierno en la bandera de Nicaragua. Manuel Sobalbarro Bravo dice que no escucho a nadie hablar de meter en el diálogo el tema de la corrupción y el nepotismo. Yo le digo que el tema de la corrupción va a salir, eso póngale sello, porque no hay forma de que el diálogo se haga de la vista gorda con la corrupción que se ha dado. No hay manera. Habrá una corrupción, una comisión que va a investigar la corrupción, no sabemos quién la va a presidir, si el gobierno o afuera del gobierno, si van a ser nicaragüenses o van a ser extranjeros, pero si el diálogo se monta y no va el tema de la corrupción, yo le aseguro que es como que no ocurriese nada, porque eso es algo que están hoy gritando los muchachos en la calle. Fin a la injusticia y fin a la corrupción. Se fue el tiempo. Así vi que se fue rápido. Ya vino Sabi. Ahí está Sabi, dicen. Estamos listos. Hasta mañana. Gracias a todos los que participaron, ¿verdad? La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle.
transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua. Radio El Pensamiento, 880 kHz. Y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar.